Bueno, estimados jóvenes estudiantes, hoy tenemos un tema muy interesante, sumamente importante en medicina y en patología, ¿verdad? Estamos en una región importante en donde se dan enfermedades de todo tipo, desde enfermedades banales prácticamente hasta enfermedades pues muy agresivas, ¿no? En enfermedades en donde ustedes clínicamente van a hacer el diagnóstico y van a dar su tratamiento, pero también van a haber enfermedades en donde ustedes van a sospechar algo que aún puede ser neoplásico y entonces van a hacer sus estudios clínicos y al final pues probablemente una biopsia, un estudio de biopsia que es importantísimo para muchos de las entidades, ¿verdad?, en las que estamos involucrados. En los departamentos de patología, pues recibimos una gran cantidad de biopsias de esta región, ¿verdad? Y vamos a ir viendo en forma general, primero, cuál es, digamos, una panorámica de toda esta región, ¿verdad?, de cabeza ahí. Como he dicho, tenemos enfermedades pues en la cavidad oral, las vías respiratorias superiores, oídos, glándulas salivales, cuello, ¿no? En estos ámbitos anatómicos doctor Alas, buenas tardes. Disculpe que le interrumpa. Mucho gusto. Si gusta colocar la diapositiva así en toda la pantalla, en la parte inferior derecha hay un botoncito que parece como una copita o una brocha. Abajo a la derecha. En la línea que se ve como anaranjadita, doctor. En la barrita anaranjada abajo, a la derecha. No, más a la derecha, doctor. Abajo. ¿Usted observa la pantalla completa en su computadora? Sí. Oh. Sí, se mira completa. Ajá, es que, bueno, yo no estoy observándola así completa, la diapositiva. Pero bueno, en la parte de abajo, al lado derecho, hay un botoncito que parece como una copa. No sé si logra ver, al otro extremo. De donde tiene, más abajo. Al otro extremo, doctor. Más abajo. Un poquito más abajo. Ahí está. Búsquelo más abajo, más al lado derecho. El otro, el que sigue, el otro, ese. Hoy sí se ve más completo. Pues yo no lo logro observar así completo, no sé los estudiantes. No, pues no, doctor. No sé si gusta, vuelve a compartir pantalla y selecciona compartir pantalla completa, o sea, toda su pantalla, para que se pueda visualizar mejor la diapositiva. Vaya, y ahora el mismo botoncito. Correcto, ahora sí. ¿Se mira mejor? Sí, ya se mira completa. ¿Los estudiantes ya observan bien? Sí, que nos digan ellos. Pues sí, ya estuvo, doctor. Gracias. Bueno, gracias por la observación. Con gusto, doctor. Bueno, gracias. Bueno, entonces, cavidad oral, pues definitivamente vamos a tener una serie de patologías y vamos a tener algunos de ellos que van a requerir de biopsia, ¿verdad? Nosotros recibimos esas biopsias, ya sea
para hacer un diagnóstico presuntivo de algún proceso inflamatorio o un proceso aún neoplásico, ¿verdad? Y aquí vamos a tener, pues, desde problemas como la caries, que es tan generalizado, problemas de inflamación de las partes blandas en la boca, periodontitis y otros virus, cándidas, micosis y todo esto. Definitivamente esto prácticamente vamos a tener, quizás la mayoría de enfermedades van a ser para ustedes clínicamente más frecuente encontrar. Pero también tenemos otras lesiones que son ya que agresivas, que van a ser neoplásicas, y vamos a tener los carcinomas escamosos, por ejemplo, que el 95% de las neoplasias malignas van a ser de tipo escamoso, ¿verdad? Carcinomas escamosos, y un porcentaje menor de carcinomas de origen glandular, o sea, adenocarcinomas, que son el 5% y que van a estar pues prácticamente asentados en las glándulas salivales de la cavidad oral. Asimismo hay otras neoplasias, por ejemplo sarcomas, o sea, neoplasia mesenquimatosas, melanomas, linfomas, y también hay pues tumores odontogénicos malignos que son muy raros, ¿verdad? Vamos a tener tumores odontogénicos benignos, y vamos a irlos viendo poco a poco. Esta es una vista nomás general de todo el espectro de lesiones que vamos a ir teniendo. En las vías respiratorias superiores, bueno, la rinitis, ¿verdad? Que es uno de los problemas más frecuentes también en ese órgano, las vías respiratorias, que pueden ser de origen alérgico, ¿verdad? Hemos hablado antes de la relación con las hipersensibilidad tipo 1, las rinitis alérgicas, pueden ser también de origen viral, y vamos a tener infecciones también en los senos paranasales. Vamos a tener aquí mismo también angiofibromas, que son tumores benignos, pero que tienen enorme importancia, porque a pesar de ser benignos, su resección puede tener consecuencias muy graves para el paciente debido precisamente a esto, a esta palabra, angio. Eso significa un tumor benigno muy vascularizado, y al ser muy vascularizado puede aún tener problemas a la hora de la resección, con situaciones muy difíciles en el quirófano al resecar estos tumores. Así es que estos angiofibromas tienen esa característica de ser demasiado vascularizados, y por lo tanto también muy difíciles el manejo quirúrgico de ellos. Y los papilomas, ¿verdad? Que son tumores prácticamente epiteliales, que tienen formas pues muy características, son lesiones epiteliales con mesénquima, formas digitiformes, que vamos a ir viendo poco a poco. Aquí en las vías respiratorias superiores tenemos varios tumores malignos, ¿verdad? Varios tumores malignos que son de mucho impacto, porque, por ejemplo, el linfoma NKT del tipo nasal es una neoplasia linfoide, pero muy destructiva, centrofacial, ¿verdad? Entonces, este tipo de tumor crece en la mucosa nasal y va a ir erodando prácticamente y lesionando todas las estructuras vecinas, y es un linfoma pues de las células natural killer, ¿verdad? Que también tiene expresión con linfocitos T en algunos casos, y que tienen características específicas de diagnóstico con un anticuerpo que es el CD56. Su relación con el Epstein-Barr es fundamental para hacer el diagnóstico.
y se menciona que si no existe esta relación de Epstein-Barr, o sea, la prueba de hibridación in situ EBER, pues hay que como que poner en cierta duda un diagnóstico de este tipo. ¿Por qué? Porque los linfomas son células grandes, en este caso del tipo NKT, que pueden ser parecidos mucho a otras células de otra naturaleza. Por eso es bien importante que el diagnóstico diferencial debe hacerse con estudios de inmunofenotipo y completo, ¿verdad? Para que podamos tener una seguridad para poder hacer un diagnóstico exacto y por lo tanto pueda haber una terapia también orientada, muy, muy cuidadosa. Tenemos el espesioneuroblastoma, ¿verdad? Que son, pues, un tumor que surge de las células olfatorias neuroectodérmicas y que es característico, ¿verdad? Es una de las características fundamentales de estos tumores espesioneuroblastomas, son que se parecen mucho a los linfomas. Son células pequeñas, redondas y azules, se les clasifica en ese contexto, ¿verdad? Y tenemos que hacer el diagnóstico con estudios de inmunistoquímica también, en donde se va a demostrar su naturaleza neuroendocrina, ¿verdad? Con marcadores como la cromogranina, sinaptoficina, etc. El carcinoma nasofaríngeo es otro tumor maligno de enorme importancia y que tiene, pues, implicaciones muy interesantes, porque el carcinoma nasofaríngeo se da en un contexto clínico un poco complicado, porque generalmente se menciona que puede ser un tumor de sitio primario pequeño y cuya manifestación clínica puede debutar con una metástasis al cuello, a la región cervical, ¿verdad? Entonces tenemos esa situación que cuando encontramos, por ejemplo, aquí en el otro lado de la diapositiva, vemos los carcinomas estos nasofaríngeos en el cuello, muchas veces son diagnosticados ahí, pero que se recomienda al colega clínico que debe de ser investigado, pues, toda la región para poder encontrar un probable tumor primario que esté de un tamaño menor, mucho menor a prácticamente la metástasis. Ya vamos a llegar al cuello por ahí para hablar de algunos aspectos sobre estas características de cómo se presenta este tipo de tumor, muchas veces metastásico, iniciando la indicación de que hay un probable tumor primario en la nasofaringe. Y el carcinoma laríngeo, ¿verdad? Que es un, pues, tumor que va a tener una relación directa con el tabaco y el alcohol en un 85%. O sea que el tabaco y el alcohol, pues, son problemas muy serios para la salud de nosotros, y por lo que debemos tener el gran cuidado, porque no solamente se presenta ahí, sino que ustedes saben, se presenta en otros sitios donde produce también tumores malignos. La relación del carcinoma de laringe con el virus del papiloma humano solamente se presenta en esta localización en el 15%. Más es mucho más la relación del tabaco y el alcohol. Y este carcinoma laríngeo presenta, pues, también ese inicio como una lesión displásica, primero metaplásica, ¿verdad? Ustedes saben, primero hay una metaplasia, cuando el epitelio quiere defenderse de una injuria,
y luego puede pasar a un proceso ya displásico que va a ir avanzando y va a ir llegando a una lesión in situ, una carcinoma in situ, en donde puede trascender la membrana basal y producir un carcinoma invasivo. Esta secuencia se presenta en este tipo de carcinomas. Igualmente se presenta esta misma secuencia en la cavidad oral y en el cuello uterino, que es también, ustedes saben, también se presenta esta secuencia, y en donde se produce pues un diagnóstico temprano mediante estudios de citologías apropiadas y un establecimiento del diagnóstico en base a si esta displasia va aumentando y realiza una biopsia y se logra encontrar un carcinoma in situ, ojalá, o muchas veces ya invasivo. Me refería a eso por la secuencia de que se presenta el tumor. Y eso pues es una cosa que es importante, porque si hay esa secuencia, significa que desde el momento en que en las vías respiratorias una persona comienza con una ronquera crónica, pues es algo que hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Primero, lógicamente, su trabajo, en qué trabaja, porque muchas veces se producen nódulos y lesiones por el esfuerzo del trabajo cuando se habla, ¿verdad? Cuando se pone a trabajar mucho las cuerdas vocales. Pero si hay una sospecha pues de que ya es una persona mayor y que es tabaquista y que también pues es alcoholista y todo esto, entonces tiene que hacerse un estudio muy cuidadoso, ¿verdad? Para poder definir si hay un proceso que está avanzando hacia algo maligno. Bueno, en los oídos tenemos otitis agudas, todos hemos tenido, siempre hay muchas veces complicaciones después de gripes, después de esas infecciones virales respiratorias, y se producen este tipo de enfermedades, pero muchas veces pueden hacerse crónicas, que pueden llevar hasta el colesteatoma, ¿verdad? O aún hasta abscesos que pueden producirse en este órgano, en el oído medio, etc. También tenemos autoesclerosis, la autoesclerosis que va a ser la acumulación de tejido óseo en el oído medio y va a producir hipoacusia. Es una hipoacusia que va aumentando. Ahí también tenemos carcinomas, generalmente del pabellón, del epitelio del oído externo. Pero también existen otros tipos de tumores, muchos de ellos neuroendocrinos también dentro de este órgano. También incluyen el cabeza y cuello, las glándulas salivales, que es un tema bastante interesante y muchas veces complicado en cuanto a la patología se refiere, en cuanto al diagnóstico patológico, ¿verdad? Tenemos lesiones benignas y malignas, pero miren, el adenoma pleomorfo, que siendo una neoplasia benigna, para cuando uno comienza como residente a estudiar la patología, cuando ve por primera vez un adenoma pleomorfo, se imagina uno que es un tumor maligno. Y tienes las características pues que llaman la atención y ve uno apiñamiento de glándulas, ve bandas de tejido mesenquimatoso porque es un tumor mixto, ¿verdad? Y entonces pues no deja de preocupar y uno puede pensar de que puede ser un tumor maligno. Tiene características específicas que orientan hacia que esto es benigno.
Eso lo aprende uno despuesito, ¿eh? Cuando uno dice, no, tenemos aquí esta metaplasia o este tejido que parece mixoide o cartilaginoso, ya las glándulas ya no nos van a preocupar entonces tanto y vamos a pensar en un adenoma pleomorfo. O sea, siempre hay características histológicas que en un momento dado nos orientan hacia un diagnóstico, ya sea benigno o maligno. Tenemos esta situación del adenoma pleomorfo. Sin embargo, existen un pequeño número de casos también de adenomas pleomorfos que son malignos, que surgen de un tumor adenoma pleomorfo, adenoma pleomorfo se le llama. Es raro. Y tenemos los tumores de Warthin, por ejemplo, y otros tumores benignos en esa localización que pues lo vamos a ver en su momento. Y malignos, el principal al que hay que traer en cuenta es el carcinoma mucoepidermoide, que tiene características pues, muy, muy distintivas. Tiene un epitelio maligno definitivamente, con cantidades de moco importantes, y un carcinoma adenoideo quístico que tiene características bien distintivas, porque produce una imagen que tiende a buscar la periferia de los vasos, de los filamentos nerviosos. Entonces, esta condición hace que muchas veces, a pesar de que las células no sean tan atípicas, digamos, si vemos que está llevando invasión hacia perineural, entonces nosotros ya vamos pensando en no una neoplasia. En el cuello también es una región bastante complicada. ¿Por qué? Porque allí llegan una gran cantidad de tumores malignos metastatizantes hacia los ganglios linfáticos. Ahí llegan cáncer de mama, llega cáncer de pulmón, ahí llega cáncer nasofaríngeo, que como he hablado al principio de la vía respiratoria superior, muchas veces debuta un carcinoma nasofaríngeo como metástasis y no como un tumor primario en sí. Entonces podemos tener esa dificultad diagnóstica, porque ¿cuál es el problema del carcinoma nasofaríngeo? Que tienen una gran relación con el tejido linfoide. Está prácticamente rodeado de tejido linfoide, y esto hace que en un momento dado se pueda pensar de que sea un tumor propiamente de origen linfoide. Ahí es donde también nos ayuda enormemente cuando son esos carcinomas nasofaríngeos, que por cierto, siendo carcinomas, no producen queratina, ¿verdad? Tienen esa característica, y eso los hace más complicados en el diagnóstico diferencial, porque tenemos que usar marcadores para poder definir si estas células que están rodeadas de estos linfocitos, y cuyas células grandes también podrían corresponder a tejido linfoide, a células linfoides. El marcador importantísimo aquí que nos va a definir es un anticuerpo que nos va a decir que es epitelial, ¿verdad? O sea, una queratina nos va a ayudar mucho para poder definir este tipo de tumores. Y, por supuesto, la negatividad en las células malignas grandes de marcadores linfoides, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un panel importante ahí para poder definir que sean las células sospechosas, negativas para linfoides, positivas para anticuerpos epiteliales. Y si aún así tenemos alguna duda en el sentido de que podamos decir, bueno, pues sí, es cierto que es un carcinoma, ya tenemos una queratina positiva, ya estamos claros de que como un leucocitario es negativo en las células
estas atípicas, aunque sean positivas en los linfocitos que están alrededor, que así debe ser, ¿verdad? Son linfocitos, ahí están marcados con su común leucocitario, pero y no podrá venir de dónde puede provenir este carcinoma, porque el carcinoma puede llegar de un montón de sitios, y uno de ellos es el pulmón, uno de ellos es tiroides, mama. Entonces, vean la situación que se vuelve en el diagnóstico diferencial, que tenemos que tener ya una estrategia a seguir y un perfil diagnóstico adecuado para poder definir un carcinoma nasofaríngeo. En otras palabras, tendríamos que tener los anticuerpos necesarios, o sea, suficientes anticuerpos para poder definir las entidades específicas que queremos conocer. ¿Y cuál sería? Ya sabemos que es un carcinoma, que es indiferenciado porque es una célula grande, fea, y que no hace queratina, pero vamos a tener una ayuda muy importante, y esa va a ser la hibridación in situ del virus del Epstein-Barr. Tenemos un tumor de célula grande, feo, que está lleno de linfocitos, porque es lógico, está en una metástasis, en un ganglio. Y tenemos marcador epitelial más marcador más hibridación in situ para EBER, o sea, Epstein-Barr. Nosotros con bastante seguridad, con casi 100% de seguridad, tenemos que orientar al colega, al otorrino, para que pueda decir, para que pueda buscar en el paciente un probable sitio primario nasofaríngeo. Entonces, como ven, es una situación no fácil de los tumores metastásicos en el cuello, en la región cervical. Bueno, tenemos mama, vamos a tener anticuerpos apropiados para tumores de mama, ¿verdad? Podemos tener mamoglobinas, podemos tener la proteína 15 de la enfermedad quística, proteína Growth Cystic Disease Protein 15, ¿verdad? Que así se llama. Me cuesta decirlo, me he quedado más en inglés que en español, imagino, que así nos toca estar leyendo, y es como más comúnmente se ocupa. Entonces, generalmente decimos proteína 15 y ya sabemos que anda por ahí. O sea que si marca va a ser probablemente mama, ¿va? Si es mamoglobina, también va a ser mama. Si es GATA3, pues orienta bastante, ¿verdad? Aunque no es específico. Y así, porque si le mandamos otros marcadores para mama, puede ser que el tumor primario en mama sea de otro origen. O sea, no de otro origen. Sea con un fenotipo negativo para receptores de estrógeno, progesterona y HER2, triple negativo llamados. Entonces eso complica porque pueden salir negativos todos y creer que no es mama, y puede ser. Entonces hay que saber cuáles son los perfiles. Estoy hablando todo esto para que tengan ustedes una idea general de lo complicado que es el estudio propiamente histológico, patológico, inmunistoquímico y de hibridación en patología. Y un énfasis que sí quiero hacerles a ustedes y que es sumamente importante, porque ahí en el sentadito donde están, ustedes ven y dicen, caramba, tiene razón el doctor en estar planteando la necesidad de los datos clínicos. Pero miren, cuando llegan ya a los servicios, algunos, por supuesto, un grupo de médicos son excesivamente acuciosos y maravillosos para nosotros los patólogos, porque son
abundan en todos los datos clínicos, ¿verdad? Algunos hacen hasta esquemas y todo, muy bonitos, ponen todos los exámenes de laboratorio. Eso a nosotros nos da pues una gran ayuda, ¿eh? Porque nuestro trabajo en patología no es una adivinanza, ni es un diagnóstico salido exclusivamente de una imagen. Es todo lo contrario. Es la correlación de los aspectos clínicos como lo más importante, fíjense, y lo que nosotros logramos ver en las imágenes histológicas celulares, fenotípicas y genotípicas muchas veces. Así es que, como ven, es una correlación de todo esto. Y por eso es que el énfasis que les pido, y más bien el énfasis que les doy, para que ustedes en un momento dado sean de esos médicos que son abundantes en los datos clínicos, que nos sirven de mucho. Y muchas veces tenemos la dificultad enorme de que tenemos que estar tratando de comunicarnos con los colegas que están viendo el caso, muchas veces solicitando cuadros clínicos, que hoy con la tecnología moderna que ya vamos a tener los cuadros clínicos pues ya electrónicos, puede hacer que sea más fácil. Pero siempre, aunque tengamos cuadros clínicos electrónicos y toda la cosa, nunca es sustituido eso a platicar directamente con el colega, porque él nos va a dar las impresiones de lo que él piensa, de lo que él cree. Y vean, hace años un gran patólogo de aquí, ya fallecido, el doctor Nicolás Astacio, nos decía, enorme importancia es que el clínico sepa qué piensa el patólogo, pero también el patólogo es de enorme importancia qué piensa el clínico sobre el paciente. Y entonces ese es uno de los puntos fundamentales que hay que hacer. Muchas veces uno dice, bueno, está bien, nos mandan una biopsia de la región cervical. Y, ¿cuáles son los aspectos clínicos? Bueno, solo sabemos que es una señora de 27 años y que le dieron esta masa, esa lesión tumoral, y la mandaron a biopsiar. Entonces, definitivamente, eso da mucho que desear, porque nosotros en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Ver una biopsia que en un momento dado puede ser cualquier cosa, desde un quiste que esté ahí en el cuello branquial, un quiste branquial o lo que sea. Cualquier cosa, desde un quiste que esté ahí en el cuello branquial, un quiste branquial o lo que sea. Puede ser un ganglio con una metástasis y todo. Entonces, como les digo, ahí es donde decimos nosotros, ¿qué piensa? ¿Qué piensa el clínico? ¿Qué piensa el colega clínico del paciente? ¿Cuál es el diagnóstico en realidad? ¿Cuál es su abordaje clínico sobre una determinada lesión? Es bien importante entonces eso, y estos son aspectos que deben quedar en su mente ustedes y en su práctica, en su praxis diaria, cuando sean ya médicos,
la importancia que tiene la comunicación con sus colegas, que son nosotros, vamos a ser aportadores de algo para el diagnóstico clínico que ustedes tienen y que en sus manos esté el paciente, básicamente, ¿verdad? Entonces, este concepto es bien importante, no lo olviden. Siempre los datos clínicos y hablar con el patólogo o el patólogo hablar con el clínico es fundamental. A veces tenemos tumores en esta región cervical, generalmente la bifurcación de la carótida, que por ser una zona un poco complicada para biopsiar, puede ser que recibamos biopsias pequeñas. Y muchas veces podemos tener biopsias pequeñas con células bien inocentonas, bien como que no hacen nada, parecen benignas. El aspecto histológico en algunos tumores para gangliomas son bien importantes de tener en mente, porque el hecho de que vemos un tumor como un tumor del cuerpo carotídeo y nosotros inicialmente como primero no vemos un diagnóstico así, sino que tenemos la presunción de clínica del colega que puede ser un paraganglioma, un tumor de este tipo. Entonces nosotros ya tenemos alguna idea, pero vemos las células, esas células que no nos engañen. ¿Por qué? Porque muchas veces son células que parecen benignas y eso no va a definir la conducta biológica de un tumor. Siempre el aspecto histológico es cierto que hay una relación directa entre la morfología y aún la gravedad de una lesión, pero no en todos los casos, ¿verdad? En este tipo de tumores generalmente hay poca atipicidad, ¿verdad? Y entonces cuando la célula no se mira muy atípica, puede ser que, y estamos ante un paraganglioma, no podemos decir esto va a comportarse en forma benigna. Definitivamente no. Y siempre tiene que tenerse en mente de que esto puede puede recidivar o puede aún metastatizar, ¿verdad? Entonces son aspectos importantes. Bueno, esta es una parte nomás de las dos clases que vamos a desarrollar. Creo que ya se fue una buena parte del rato. Y vamos a empezar quizá ya con los problemas más importantes. Pues la caries dental, ustedes saben y tienen que protegerse de eso. Acuérdense, la higiene es fundamental, ¿verdad? Donde hay higiene, donde hay buenos hábitos de alimenticios y buenas costumbres, no va a haber caries, ¿no? Es sumamente difícil que haya caries. Pero ¿qué incide ahí? Comer comidas pues muy procesadas, harinas pues inadecuadas, o sea, harinas blancas, azúcares y todo esto, una inadecuada higiene. ¿Y por qué insisto en esto? Porque generalmente, y hasta uno lo ha vivido pues, en un momento de la vida, cree uno que con un par de pasaditas del cepillo en los dientes es suficiente para quitar esas placas de bacterias que se forman entre los dientes, sobre los dientes, y que llevan sus células descamadas y todo eso, y que van formando ese
ese sarro, ¿verdad? Esto, uno cree que con eso es suficiente, con una pequeña frotación ahí de los dientes. Pero lo fundamental en la higiene no es el cepillo de dientes. Fíjense que yo pienso que si bien es cierto tiene su papel, lo fundamental es el hilo dental. La utilización del hilo dental mínimamente antes de acostarse en la cena, antes de la cena, es fundamental. Es fundamental. Porque si no hacen eso, la higiene es inadecuada, se va a producir gingivitis y puede llegar hasta periodontitis. Y recuerden, la caries dental, los dientes son tan importantes para toda nuestra salud, porque ahí comienza el proceso de nutrición, y todo tiene que comenzar bien. Si esto llega a una gingivitis, ¿qué va a pasar? Hay una relación directa, ya con estudios, abundantes estudios, entre los procesos inflamatorios y la disbiosis de la cavidad oral, todo lo que es las bacterias positivas, gram positivas que tienen que habitar ahí y que van dando oportunidad a la proliferación de cepas gram negativas, y que va habiendo un desequilibrio de ese balance que debe haber normal en las bacterias y que se le denomina disbiosis. Esa disbiosis está comprobado de que tiene relación con la arteriosclerosis coronaria. Entonces, es algo que se tiene que tener mucho énfasis. El cuidado de la higiene es fundamental. Y si hay gingivitis, pues hay que atenderla. Atender la higiene, atender con su profesional adecuado, pues que les den sus tratamientos. Pero sí es fundamental. Se produce sarro si no hay una buena higiene. Puede haber periodontitis con hasta pérdida del tejido óseo, ¿verdad? Porque hay una acumulación de todos esos detritos, de alimentos que están ahí, y van a producir acidez en la zona, y van a desmineralizar el diente, y van a producir lesión de los tejidos de sostén. El ligamento periodontal va a estar dañado, y entonces se produce una pérdida dentaria, más que lo que hemos hablado del peligro que existe, porque no solamente en la aterosclerosis coronaria tiene que ver esto, sino en infecciones pues prácticamente endocarditis, etcétera. Y tienen que haber, hay una relación estrecha en todo esto, y por lo tanto el cuidado es muy necesario que tenemos que tener. En la boca también vamos a encontrar pues hallazgos muy raros, ¿verdad? Como por ejemplo esta tiroides ectópica. Ustedes saben que la embriogénesis en la tiroides comienza en el foramen secum y baja hasta el cuello. A lo largo de ese trayecto pues se pueden producir varias anomalías, entre ellas puede haber una tiroides ectópica en cerca del foramen, ¿verdad? O quistes tiroglosos a lo largo de este trayecto. ¿Y qué van a producir? Pues una preocupación grande para el paciente, primero, porque se van a notar una pelota ahí en la región central del cuello, que son los que topográficamente cambian, porque las quistes branquiales se dan a los laterales, y en medio se dan los tiroglosos. Pero el paciente va a pensar que puede ser algo maligno, y definitivamente
puede ser eso. Puede ser un ganglio linfático con algo, una metástasis o algo. Entonces, inicialmente el paciente llega con eso y entonces se tiene que hacer el estudio y llegar a la conclusión de que si es un quiste tirogloso en el caso o si en este caso que vemos a la derecha hay una tiroides ectópica que es pues raro, pero sí que puede presentar. Lesiones inflamatorias y reactivas pseudotumorales, siempre la misma preocupación del paciente por sus lesiones en la boca, y muchas de ellas pues son reactivas, pero pueden tener ciertas morfologías de tumorales, ¿verdad? Masas tumorales o ulceradas, que son características de muchas neoplasias malignas, y entonces pues el paciente se preocupa, ¿va? Muchas de esas son inflamatorias y son reactivas, y pues de origen traumático y afta, ¿va? Las aftas tienen también su historia también importante. Podemos encontrar en trastornos autoinmunes, pueden haber en la boca vesículas, ¿verdad? Que pueden ser indicativas de un pénfigo, que son enfermedades autoinmunes. Y lesiones proliferativas fibrosas, que también son las que más preocupan al paciente y al médico también, porque son lesiones tumorales, ¿no? Entonces vamos a tener ahí muchas de esas, van a ser fibromas, o sea, tejidos de puro tejido fibroso. Vamos a tener fibromas osificantes periféricos, vamos a tener granulomas piógenos. Muchas veces los granulomas piógenos se resuelven solos, pero también pueden convertirse en fibromas periféricos, osificantes periféricos. Y también tenemos los granulomas periféricos de células gigantes, que son importantes de diferenciarlos de los tumores de células gigantes que están dentro de los maxilares, del maxilario y en el tejido, en el hueso. Así es que todo esto vamos a tener generalmente biopsias y vamos a poder encontrar las distintivas características histológicas de cada uno. Puro tejido fibroso, fibromas osificantes periféricos, vamos a tener esos tejidos fibrosos pero con zonas de osificación, y vamos a tener los granulomas piógenos, que estos son bien complicados porque muchas veces tienen un crecimiento tan rápido y como se dan en niños, ¿verdad? Se dan en adolescentes, embarazadas, puede ser una preocupación muy grande por el peligro de que pueda ser algo maligno y el paciente llega muy afligido, o los padres del niño. Entonces vamos a tener un granuloma piógeno, pero una cantidad de vasos sanguíneos exuberante, y vamos a tener células inflamatorias, y algunas veces esto puede involucionar aún espontáneamente, pero se biopsian para definir el diagnóstico. Y aquí pues las células gigantes que van a presentarse en las láminas histológicas, lesiones como el fibroma que hemos hablado, también delimitado, masa nodular de tejido fibroso. El piogénico, el granuloma piógeno, miren la morfología, pues no deja de asustar, ¿verdad? Es prácticamente una lesión rojo-violácea, ¿verdad? Y de un crecimiento rápido que puede ulcerarse. Entonces definitivamente es necesario hacer el estudio histológico. El fibroma osificante periférico tiene su morfología, tanto clínica como histológica, que ya mencioné.
Aquí tenemos formación de hueso, ¿no? Tejido fibroso. Y aquí tenemos cómo se observaría clínicamente. Y el periférico de células gigantes, ¿verdad? Que vamos a tener tejido granulomatoso, como ya he hablado, muchos vasos sanguíneos, células inflamatorias, pero también abundantes células gigantes, ¿verdad? Células gigantes de tipo cuerpo extraño, ¿verdad? Generalmente ese tipo de célula gigante. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Células gigantes con los núcleos característicos de canasta de huevo. Ahí están todos los núcleos juntitos aquí al centro. Cosa que hemos visto en los laboratorios, la diferencia entre las células gigantes de tipo Langhans, por ejemplo, cuyos núcleos están en la periferia formando pues un anillo, y mientras que aquí están todos juntos. Estas son células gigantes de tipo cuerpo extraño. Y aquí es lo que hablábamos, vasos sanguíneos con células inflamatorias y todo, es un granuloma, células gigantes. Aquí está la morfología histológica, clínica. Gracias. Bien. Aftas, lesiones dolorosas, son lesiones dolorosas que tienen que ver con muchas veces aspectos realmente familiares, de gente que tiene tendencia a formar estas aftas, pero también tiene relación con enfermedades subyacentes, ¿verdad? Enfermedades subyacentes generalmente de baja defensa, ¿verdad? En la lengua podemos encontrar también aspectos generales del estado del paciente, y podemos ver pues miren esta lengua completamente atrófica, las papilas ya no se observan, tan lisa, enrojecida, muchas veces en el síndrome de Plummer-Vinson, ¿verdad? Que tiene estas características de este tipo de glositis, ferropenia, ¿verdad? Y tiene también membranas esofágicas, que es una triada que se presenta, la anemia ferropénica, y podemos ver este tipo de lengua. Claro que con la intervención primero del estudio hematológico, por supuesto, a ver que sea verdaderamente una anemia ferropénica, que el paciente está ahí con un aspecto clínico de que tiene una anemia, ¿verdad? Pálido, que los fríos le calan más, debilidad, etcétera, y tiene esta lengua y tiene disfagia, digamos. Entonces se va pensando en este tipo de síndrome, que son raros, pues, pero que es necesario tener en mente de que existen, ¿verdad? O sea que la lengua también nos puede decir mucho. Y ahí acuérdense de la lengua saburral, famosa, típica de la fiebre tifoidea y otros tipos de lenguas que son bien características, ¿verdad? Como la de frambuesa, en algunas fiebres específicas, ¿verdad? Todo esto es importante porque todo esto es lo que ustedes van a estar viendo diariamente en sus consultas. Y tienen que tener una aproximación diagnóstica. Y las infecciones herpéticas, ¿verdad? Que se observan con un montón de vesículas dolorosas y producidas por el virus del herpes simple 1 y 2, ¿verdad? Todas estas son las enfermedades que nos van a estar ustedes viendo. Muchas veces van a haber lesiones así de tipo papilomatosas, o sea, en forma de digitiformes,
exofítica, ¿verdad? Y entonces van a tener estas imágenes, proliferación con acantosis, papilomatosis, ¿verdad? Generalmente son de cuello de diámetro, no es ancha la base, sino que es como pedunculados. Y los vemos así, clínicamente, benignos, ¿verdad? Verrugas vulgares que tienen relación con virus, donde vamos a encontrar al contrario de la anterior, una base ancha, ¿no?, de la proliferación escamosa, con tendencia a formar crecimiento papilar, y una imagen ya más cercana donde mire usted un núcleo que tiene alrededor un hoyo, ¿va? Pues se llama coilo significa eso, siendo un vacío allí alrededor, y que es un estigma morfológico, sí es cierto, que no es inequívoco de que sea viral, pero sí orientador de que hay un proceso infeccioso viral en esto. Lógicamente hoy tenemos ya hibridación in situ y podemos definir muchas veces que el tipo de virus que puede estar involucrado, ¿verdad? Pero sí la imagen histológica y coilocítica de estas células son orientadoras de una relación con un virus, ¿verdad? Condiloma acuminado al igual, ¿verdad? Tiene sus características y también tiene sus aspectos de coilocitosis. Claro, la coilocitosis en estos casos va a ser mucho menor que las de zonas genitales. En las zonas genitales vamos a tener mucho más características estigmáticas de un proceso puramente viral. Y van a ver ahí lo que están viendo acá, queratosis enorme, engrosamiento y el del epitelio, y papilomatosis, condiloma acuminado. Y el principal hongo que infecta prácticamente la cavidad oral va a ser la Candida albicans, y va a tener pues aspectos importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no toda la Candida albicans es un habitante normal en la microbiota de la boca, de la cavidad oral. Pero ¿qué la hace en un momento dado patógena? Distintos factores, lógico. La cepa, tipo de cepa, un estado inmunitario del paciente, y si lo tiene un paciente diabético con SIDA, o con pacientes trasplantados, o que están tomando citotóxicos, van a tener más tendencia a hacer este tipo de candidiasis. Y en estos casos ya no son candidiasis tan superficiales, porque la candidiasis oral es una micosis bastante superficial, no es profunda, pero en estos casos podría serlo. Y hay una composición de la microflora oral que es importante para que se dé esta infección. Y la forma clínica pseudomembranosa eritematosa hiperplásica, la pseudomembranosa es la llamada Muget, ¿verdad?, que es una mancha blanca prácticamente que se observa en la cavidad oral. Y aquí se observa, ¿verdad? Se desprende esa placa y se observa un fondo eritematoso inflamatorio, ¿verdad? Y aquí se miran en esta candidiasis pseudomembranosas las hifas de cándida. Ya las micosis profundas ya significan otro elemento,
más importante en el sentido de que generalmente todas estas micosis profundas ya se dan en un trasfondo, con un trasfondo de una enfermedad subyacente, ¿verdad? Ya vamos a tener pacientes con problemas de su estado inmune. Y ahí vamos a tener, como se observan, todos estos agentes, histoplasmosis, blastomicosis, coccidioidomicosis, criptococosis, cigomicosis y aspergilosis. Todos estos se pueden observar en la cavidad oral como micosis profundas. Hay manifestaciones orales de enfermedades sistémicas como la leucoplasia vellosa y se dan en los pacientes inmunodeprimidos en la porción lateral de la lengua. Ahí van a ver ustedes formas de manchas blancas con engrosamientos hiperqueratóxicos sedosos. Mira como terciopelo aquí, ¿no? En el borde lateral de la lengua. Entonces, al ver esto, ustedes van a sospechar de que hay un proceso de defensas bajas, ¿verdad? Y hay que saber de qué tipo de problema es. Y los cambios orales que asociados a un montón de enfermedades, como ven ustedes aquí, ya hemos hablado algo, escarlatina, con una lengua pues especial en frambuesa, el sarampión con las manchas de Koplik, y varias de las enfermedades estas que ustedes las tienen en su libro de texto, que se las van a aprender de memoria, lo más seguro. Y aquí solamente vamos a hablar de forma general, de pénfigos, líquen, que pueden ser manifestados en la cavidad oral. Y tenemos otras enfermedades, por ejemplo las leucemias, ¿verdad? Con sus estados muy bajos de defensas, podemos tener infecciones muy importantes en la cavidad oral, y en las leucemias generalmente monocíticas pueden haber engrosamientos de las encías, ¿verdad? Característicos que al verlo a ustedes van a pensar en buscar alguna base de estos hallazgos en la cavidad oral. Creo que seguimos adelante porque son muchas las... Ustedes lo van a leer después bien despacio. Y los tumores y lesiones precancerosas relacionadas directamente con el tabaco, mortalidad alta. Esta es la edad generalmente en que se presenta. Ya lesión de los epitelios y mutaciones, ¿verdad? Abundantes mutaciones en las células que producen pues cáncer de la boca, de la cavidad oral. Se ve más en hombres. Y las premalignas, que son prácticamente enfermedades o hallazgos también, que son de enorme importancia, porque si ustedes encuentran una leucoplasia, que esa leucoplasia va a ser una mancha, generalmente bien delimitada, puede estar en cualquier parte de la boca, de la cavidad oral, pero tiene la característica que no se puede desprender, y no puede hallársele ninguna causa etiológica a esta mancha, porque esta mancha en un momento dado podría ser una infección micótica o de otro tipo, ¿eh? Si no se halla ningún hallazgo o ninguna prueba de que esto tiene un agente que esté produciéndolo, esto se considera entonces ya como una leucoplasia. Y la leucoplasia sí definitivamente ya tiene que tener vigilancia y un estudio cuidadoso para ir determinando si no hay cambios que vayan en dirección de un carcinoma in situ o un invasivo. Entonces, cuando encontremos esto y que no tengamos ninguna base de pensar que puede ser de un origen
bacteriano, micótico, etcétera. Entonces, y ustedes le ponen el término leucoplasia, pues hasta no demostrar lo contrario, pues esto ya es prácticamente, por decirlo así, una lesión premaligna, ¿verdad? Y así hay que considerarla, y así hay que manejarla y darle el seguimiento apropiado. Ahí estamos, lo que estoy hablando. 25% son lesiones premalignas y 3% de la población tiene lesiones leucoplásicas. Lógicamente, no todas las leucoplasias van a llegar a malignidad, ¿va? Es así en este tipo de lesiones. Pero sí la gran cantidad, 25%, o sea, una de 4 personas que tenga esto puede tener un tumor maligno, invasivo. Entonces es altísimo el riesgo, por lo que hay que considerarlo como una lesión precancerosa y con los cuidados necesarios para el seguimiento. En cualquier punto de la cavidad oral, y vean aquí máculas, placas blancas solitarias o múltiples, también pueden estar engrosadas, pueden ser lisas, a veces están agrietadas y tienen forma a veces hasta de como verrugosa, ¿no? Y lo que tenemos aquí pues va a ser histológicamente una alteración epitelial francamente, ¿no? Hiperkeratosis, cambios displásicos o carcinoma in situ, que es la secuencia que hemos hablado que siguen los tumores en la cavidad oral y en muchas otras partes del organismo, en los epitelios. Y también tenemos aquí morfológicamente, esta está bien delimitada, miren, esta se mira como acartonada, ¿no? Está agrietada, formando como grietas. Esto definitivamente es altísimamente preocupante, ¿no?, de encontrar algo así, definitivamente, porque ya con los estudios ya histológicos se pueden encontrar ya carcinomas in situ o aún a veces ya hasta invasivos. También podemos encontrar la leucoplasia vellosa oral, que en pacientes con VIH, que se dan en esta forma. Blanquecina, forma de aterciopelada, ¿no? Y aquí tenemos el virus del Epstein-Barr, que produce estas lesiones y pueden estar asociadas también con hongos, cándida principalmente. Y la eritroplasia todavía es de más cuidado todavía, porque si ven ustedes una zona medio excavada o aún a nivel de la mucosa, intensamente enrojecida, lógicamente que tenga un tiempo de evolución, no va a ser de un día para otro también. Que ya tiene un tiempo de evolución y que tenga esta morfología de una mancha prácticamente roja, bien delimitada, a veces un poquito excavada. Esto definitivamente es una eritroplasia y esto indica, casi por decirlo así, altísimos riesgos de un carcinoma in situ o hasta que puede llevar a un carcinoma invasivo. Los epitelios son atípicos, pueden haber erosiones, carcinoma in situ o aún invasivos. Hay una reacción inflamatoria subepitelial con dilatación vascular. Cuando se biopsia este tipo de lesión, la eritroplasia, generalmente en un 90% hay displasia. Imagínense lo altísimo que significa y la relación que tiene una aparente lesión que puede aún no preocupar para un clínico que desconozca este tipo de lesiones. El que la conoce inmediatamente dice, esto es
de cuidado, hay que hacer biopsia y hay que darle seguimiento al paciente, hay que ver qué reporta la biopsia, que va a ser generalmente una displasia de distintos grados, aún hasta un carcinoma in situ podría haber. Ojo a esto, jóvenes, estos son aspectos que hay que tener mucho cuidado en la parte clínica. Y a veces son formas mixtas, ¿verdad? Que se miran eritroplasias con leucoplasia, ¿verdad? Ahí están las imágenes mixtas. Siempre precancerosa, ¿no? Y el carcinoma epidermoide, ¿verdad? Relacionado con el tabaco, el que se absorbe el humo, que se aspira, el que no se aspira, el que queda generalmente en la boca. Generalmente a veces se mastica el tabaco y eso también produce alta tendencia a formar cáncer de la cavidad oral, con una imagen impresionante, ¿no? de macroscópica. Miren. Así es que hay que decirle no al tabaco. Fundamental. Miren, 650,000 casos mundiales y la supervivencia baja, ¿no? Cánceres orales cuando son incipientes, pero cuando son en fase tardía, solo el 19%. Así es que yo creo que ninguno de los estimados jóvenes que están ahí en la clase son tabaquistas. Y si fueran, pues es momento de dejarlo, ¿no? Momento de dejar el tabaco. En la patogenia ahí tenemos muchos aspectos, ¿verdad? Cánceres orofaringeos albergan virus del papiloma humano en un porcentaje bastante alto. Y esto implica pues lo que se produce en la orofaringe, incluyendo las amígdalas. Casi siempre vamos a tener mucho más relación con el virus del papiloma humano en estos tipos de cánceres, más que en de la cavidad oral, propiamente. En el de la cavidad oral generalmente son negativos el virus. Hay antecedentes familiares, puede haber por radiación actínica, que es pues, una lesión que puede ir produciendo las mutaciones. Fumadores y bebedores se multiplican el riesgo. El hábito de fumar en pipa, masticación de betel, que es una hoja que envuelven tabaco, le ponen varias sustancias, un tipo de nuez, y eso lo andan masticando en Oriente, envuelto en esas hojas de betel. Y de ese tipo que ellos consideran que es una exquisitez, imagino, pero tiene un montón de factores y elementos que pueden producir cambios en la boca y que pueden llegar a producir cáncer. La misma irritación constante, cuando se tienen muchas piezas dentarias en malas condiciones, eso es bien peligroso, porque la inflamación crónica de larga data puede dar un terreno fértil para producir cambios importantes que pueden llevar hasta cáncer, ¿no? Así que todo eso son cosas que hay que tener en cuenta en la patogenia. Y aquí lo que hemos hablado de las distintas secuencias que llevan hasta el carcinoma escamoso invasivo, ¿no? Sus formas, lo normal, epitelio que no tiene ninguna lesión, pues, pero va cambiando hacia hiperkeratosis,
a displasias ya se van produciendo más cambios. Claro, esto solo lo vamos a ver al microscopio. Y esto va produciendo una displasia mayor, va habiendo cambios en el epitelio, engrosamientos, y que el microscopio, con solo ver estos cambios, el microscopio es el que va a decidir, ¿verdad?, qué es lo que hay. Displasias de distintos grados, desde hiperkeratosis, displasias de bajo grado o carcinomas in situ, o hasta carcinomas invasivos, que en un momento dado ya casi ni es necesario el microscopio porque se mira el tumor ahí, ¿verdad? Ahí solo se hace para clasificar que sea de tipo epitelial, porque no puede ser de otro tipo el tumor. Esa secuencia es evidente en el aspecto microscópico, mucho más evidente que muchas veces en las primeras cambios entre hiperkeratosis y aún in situ. Estos pueden ser similares entre los cambios de hiperplasia hacia carcinoma in situ, pueden ser bastante similares desde el punto de vista clínico, no así el carcinoma escamoso ya invasivo. Lo que va a determinar es el microscópico. Ustedes ya saben que hiperkeratosis es el engrosamiento, pero con maduración de las células escamosas. Pero cuando hay una displasia y hay alteración de las distintas capas que van desde la basal hasta la superficial, en el in situ abarca todo el espesor sin invadir o sin lesionar esta membrana basal, ¿verdad?, que puede ser marcada con laminina, colágeno 4, para poder tener una idea cuando haya un poco de duda si hay ruptura y hay parte de las células que ya pasaron aquí y ya pueda considerarse como invasivo, o cuando ya se tiene completamente evidente la invasión. En cualquier punto de la cavidad oral se pueden presentar. Ahí pueden ver abajo de la lengua, punta, al fondo de la lengua, en el techo de la boca, en todas partes pueden haber ese tipo de lesiones. Y aquí más imágenes, ¿verdad?, que vamos a pasarlas un poco porque ya se nos está haciendo tarde. Las metástasis que se producen van a ser a ganglios linfáticos cervicales. Otra vez, volvemos a la misma cosa. El cuello, la región cervical, sus ganglios reciben células malignas de distintos lugares, o sea, metástasis de distintos lugares. Metástasis a distancia, cuando ya son ganglios más alejados, en pulmones, hígado y huesos, ¿no?, ya son metástasis a distancia y que tienen que ver con la evolución de la enfermedad y el mismo tratamiento y pronóstico del cáncer. Ya tenemos aquí otros tipos de tumores, los odontogénicos, que se consideran congénitos algunos, e inflamatorios otros. Ahí está la muestra de la deformidad, ¿verdad?, de la mandíbula en algunos de los tumores. Y aquí la clasificación de los quistes odontógenos. Quistes periapicales, residuales, paradentales, y los congénitos de distintos quistes dentígeros, etc. Aquí la morfología clínica tanto como la radiológica. Y vean aquí, tenemos esta lesión, es unilocular, ¿verdad?,
que se observa aquí clínicamente, asociada a terceros molares. Y en la histología vamos a tener un quiste, o sea, una lesión con una cavidad central con epitelio escamoso recubriendo. Queratoquiste odontógeno. En este, pues, hay una capacidad de invasión local y hay bastante incidencia de que se vuelva a formar. Pasa entre los 10 a 40 años. Parte posterior de la mandíbula y zonas radiotransparentes, uniloculares o multiloculares, como ven aquí. Puede ser un queratoquiste odontógeno. Quiste periapical, en los procesos inflamatorios pulpares en la pulpa se pueden producir abscesos periapicales y eso pueden dar quistes de este tipo. Se observan en el vértice de los dientes y es muy frecuente a consecuencia de una pulpitis antigua, por lesiones cariadas avanzadas o por un traumatismo en el diente. Igual va a ser un quiste en donde vamos a tener, si es crónico ya da cierta data, vamos a tener ya tejido de granulación y todo, pero va a estar recubierto también de epitelio y una cavidad central. Aquí están todos los tumores odontogénicos. Hay benignos y malignos. Los benignos, por ejemplo, el ameloblastoma. Malignos, carcinoma ameloblásticos, ameloblastoma maligno, carcinoma odontógeno de células claras, y así todo. Fibromas ameloblásticos, fibrosarcomas también hay. Son clasificaciones que ustedes las pueden encontrar. Y aquí el ameloblastoma, que aún siendo un tumor benigno, es decir, desde el punto de vista histológico y todo, sí tiene una gran capacidad de invasión. Tiene un lento crecimiento, pero sí es muy invasivo a nivel local y es poco agresivo. Entonces vamos a tener que, por su forma de crecimiento, tiene que hacerse una resección amplia. El carcinoma ameloblástico es una forma también especial, que es muy rara, ¿verdad? El carcinoma ameloblástico, pero sí se puede presentar. Y hay casos aún dentro de la patología nuestra, recién. Una imagen de ameloblastoma histológicamente y por otro lado de un tumor maligno. Entonces ahí la pregunta era, ¿es un tumor, un ameloblastoma que ha hecho un cambio maligno para hacer un carcinoma ameloblástico o un tumor de colisión, que se le llama muchas veces, que sean dos tumores primarios que están ahí, uno frente al otro? Sumamente interesante esos casos. Pero hablando del ameloblastoma, pues es eso. Tenemos que es quístico, crecimiento lento, invasivo, local, y no es muy agresivo. Es decir, sí, se tiene que hacer la resección por el hecho de que ha deformado completamente, en este caso, la mandíbula. Odontomas se ven también. Vienen del epitelio, muestran depósitos de esmalte y dentina, se miran bien delimitados y se resecan, ¿verdad? Se resecan. Y a la histología, pues vamos a encontrar las características
del epitelio odontogénico. Oído, otitis agudas y crónicas. Se producen muchas enfermedades que ya hemos hablado, hasta paragangliomas. Se llega muchas veces a producir abscesos en otitis medias que se hacen crónicas y que pueden secundariamente infectarse con hongos, pseudomonas, etc. En pacientes diabéticos, generalmente pacientes inmunodeprimidos, pueden tener estas consecuencias crónicas. Los colesteatomas, también ligados a otitis medias crónicas, son quísticas. Y hay espículas de colesterol cuando uno las biopsia. Cuando las biopsian y uno las ve al microscopio, ve esas características. Leptospirosis, ya hemos hablado de la inmovilización de la base del estribo por anquilosis fibrosa, crecimiento excesivo óseo en esa zona, y va a producir pues, hipoacusia. Los tumores vasocelulares y epidermoides del pabellón auditivo pues se presentan, se ven con bastante frecuencia. Y ya los espinocelulares, o sea, los carcinomas escamosos ya son más invasivos, pueden invadir cavidad craneal o hacer metástasis hacia ganglios regionales. Distinto a los vasocelulares, ¿verdad? Que son mucho menos agresivos. Hay otros tipos de tumores. Veamos aquí en el pabellón externos. Hay benignos, hay malignos también, adenocarcinoma, carcinoma adenoideo quísticos, mucoepidermoides, etcétera, etcétera. Bien, entonces quedamos pendientes, jóvenes, para el lunes, porque nos toca vías respiratorias y el resto, ¿verdad?, de patología. Cualquier situación de pregunta, por favor súbamela a la plataforma para así tener en mente y poder aclarar los puntos que ustedes quieran. Tienen su libro de texto, ahí está, Patología Estructural y Funcional, Robbins y Cotran, en la 10ª edición. Y este otro libro que es muy especializado, que es el de Thompson y Benning, de patología de cabeza y cuello. Un poco viejito, pero de mucha utilidad. Así es que muchas gracias, estemos en comunicación y el lunes